Diego se despertó temprano ese día, como lo hacía todos los días desde que recordaba, pero había algo diferente en el aire. No sabía exactamente qué era, pero sentía que ese día sería más difícil que los otros. Las calles de tierra batida del pueblo estaban silenciosas, con pocas personas circulando. Pero al pasar por una pequeña plaza, sus ojos se posaron sobre una escena que lo hizo detenerse de repente. Una yegua caída en el suelo, aparentemente abandonada. Estaba sucia y flaca, con una pata claramente rota. Su cuerpo estaba marcado por el sufrimiento, pero aún así, sus ojos, grandes y tristes, reflejaban una cierta dulzura. Algo dentro de Diego lo hizo acercarse. No podía ignorar ese dolor. Para él, no era solo un animal perdido, era un alma con la que se sentía inexplicablemente conectado. Mirando a la yegua, Diego sintió una empatía que lo hizo casi olvidar por un momento su propia hambre y cansancio. Sabía que no tenía cómo ayudar, pero eso no lo impidió quedarse allí, observándola. Ya estaba acostumbrado a luchar por su propia supervivencia, pero ese animal parecía sufrir el mismo abandono que él. Sin familia, sin apoyo, entendía lo que era ser dejado atrás. El pequeño cuerpo de Estrella, como Diego había aprendido a llamarla, parecía hablarle de un dolor que él mismo conocía bien. Aunque su cuerpo fuera frágil, sus ojos estaban llenos de una fuerza silenciosa. Diego no tenía recursos ni conocimientos para curar una herida tan grave, pero algo dentro de él se negaba a dejarla morir allí, sola. Sabía que lo que hacía parecía inútil, pero no podía irse. Comenzó a rebuscar las pocas cosas que tenía. Un trozo de tela, una cuerda vieja, restos de comida. Nada de eso era suficiente para ayudar a Estrella, pero su decisión estaba tomada. La mantendría allí, al menos hasta encontrar una solución. Al mirar al animal, sintió un dolor diferente, un dolor que no venía de su propia hambre, sino de su empatía por esa vida debilitada. Fue entonces cuando una voz vieja y suave lo interrumpió. Doña Carmen, la curandera del pueblo, estaba allí, observando a Diego con una mirada atenta. Sabía lo que él intentaba hacer. Con una sonrisa triste, se acercó y le habló sobre hierbas y remedios naturales, enseñándole lo que podía usar para aliviar el dolor de la yegua. Sabía lo que era perder la esperanza y también sabía cómo el cuidado podía traer algo de alivio. A lo largo de los meses que siguieron, se convertiría en la mentora de Diego, ofreciéndole los conocimientos que nunca habría encontrado por sí mismo. Hablaba con una sabiduría tranquila, como alguien que había vivido más de lo que la vida parecía ofrecer. Oye, tú que estás mirando, detente un momento y pon atención. Sé que estás ahí, en el celular o en la televisión, buscando algo que toque tu corazón, algo que te mueva. Y quiero pedirte una sola cosa ahora, algo que puede transformar tu día. Da like a este video e inscríbete en el canal. ¿Por qué? Porque al hacerlo, no solo estás mostrando tu apoyo, estás conectándote con historias reales, con algo que puede cambiar tu perspectiva. Al dar like e inscribirte, comienzas a ser parte de este viaje de superación, de esperanza, de fuerza. Y cada clic que das aquí es un paso más hacia algo más grande. Entonces, haz este gesto ahora sin dudarlo. Da like, inscríbete y deja que esta energía de transformación fluya hacia tu vida. Créeme, este es el primer paso de muchos. Pero mientras Diego estaba allí, intentando hacerlo imposible, la realidad externa comenzaba a manifestarse. Santiago Maldonado, un empresario de poder creciente en la región, había comprado a Estrella con la intención de utilizarla para sus propios intereses. Sin embargo, cuando la yegua sufrió el accidente y se volvió inutilizable para sus planes, Maldonado no pensó dos veces. La descartaría como cualquier objeto roto. La muerte de Estrella sería una pérdida mínima en su gran fortuna, algo que no debería perturbar a nadie. Para él, la vida del
Animal era irrelevante. Sin embargo, Diego no sabía esto. Solo sabía que en ese momento Estrella era su responsabilidad y haría todo lo que fuera necesario para ayudarla. Mientras Diego intentaba cuidar a Estrella, algo dentro de él lo impulsaba a ir más allá del simple instinto de supervivencia. El sentimiento que tenía por ella era profundo, más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido por otro ser vivo. No la veía como un animal, sino como una compañera, alguien que también había sido descuidada y dejada atrás. Cada pequeño progreso en la recuperación de Estrella, como el primer paso sin dolor, hacía que el corazón de Diego latiera más fuerte, como si estuviera ganando algo que ni él mismo creía posible. Era una batalla interna y externa, donde la lucha no era solo contra las circunstancias, sino contra la indiferencia que los rodeaba. Estrella, lentamente, comenzaba a responder. Su pata aún estaba rota y los signos de hambre y desgaste seguían siendo visibles, pero se recuperaba. Diego, con el apoyo de doña Carmen, comenzó a entender lo básico de cómo tratarla: compresas de hierbas, una alimentación más adecuada y mucho cuidado. Pasaba horas sentado a su lado, observando cómo surgían los pequeños signos de recuperación. Cada movimiento que ella hacía, por leve que fuera, le daba esperanza. Sentía que, tal vez, algo más grande estaba sucediendo entre ellos. Algo que no podía explicar, pero que sentía en lo más profundo de su alma. Aquella era la mañana del día más difícil de su vida. Mientras Diego intentaba restaurar la vida de Estrella, también se veía enfrentando sus propios demonios. No tenía nada, ni un hogar, ni una familia, ni esperanza, pero en ese momento tenía a Estrella, y ella, como él, había sido dejada atrás. Compartían un dolor silencioso, una soledad profunda, pero también compartían algo más: la lucha. Ambos luchaban por la vida, por la supervivencia y por la oportunidad de ser algo más de lo que las circunstancias decían que debían ser. El tiempo comenzó a pasar y el vínculo entre Diego y Estrella se profundizaba aún más. Cada mañana que Diego se despertaba para ver a la yegua, se sentía más responsable de ella, más conectado. Estrella estaba mejorando y los primeros signos de recuperación eran pequeños, pero suficientes para mantener a Diego esperanzado. Se levantaba un poco más fácilmente y su alimentación ya no era solo lo básico. Con la ayuda de doña Carmen, había aprendido a ofrecerle una dieta más balanceada, con raíces y hierbas que ayudaban a fortalecer sus huesos y su cuerpo frágil. Durante horas se quedaba a su lado, aplicando las compresas de hierbas, acariciando su cuerpo magro y diciéndole palabras que nadie más jamás le hablaría a un animal tan perdido. No sabía con certeza si Estrella entendía, pero se sentía más conectado a ella cada día que pasaba. Ella era más que una yegua para él. Era una compañera y tal vez, de alguna forma, una manera de encontrar un propósito en su vida. Sin embargo, la amenaza que Diego no sabía que se estaba acercando ya estaba en movimiento. Santiago Maldonado, enfurecido por perder el control de Estrella, tenía a sus hombres buscando al animal, decidido a recuperarlo o, si eso no era posible, acabar con él de una vez por todas. No le gustaba perder, y el hecho de que un chico de la calle estuviera cuidando algo que él consideraba suyo era una humillación insoportable. Para Maldonado, el valor de Estrella no residía en su vida o su sufrimiento, sino en lo que podía darle. Sin ella, ya no tenía ninguna utilidad para el animal, y su desprecio por cualquier ser vivo que no le fuera útil no tenía límites. Sin embargo, sus hombres comenzaron a cuestionar su orden de matar a la yegua, ya que sabían de la fragilidad del animal, pero nadie tenía el valor de desafiar a Maldonado. Él era una figura poderosa en el pueblo y todos temían sus represalias. La situación se volvía cada vez más peligrosa para Diego, que no sabía que esta
amenaza se acercaba más de lo que imaginaba. Don Aurelio, el viejo campesino que al principio se había mostrado indiferente a la situación, comenzó a darse cuenta de que la recuperación de Estrella no era solo un acto de compasión de Diego, era algo más profundo, más significativo. Don Aurelio siempre había sido pragmático, viviendo de la manera más simple y práctica posible. Cuando Maldonado le pagó para deshacerse de la yegua, lo vio como una transacción financiera más, una forma de mantener la cabeza fuera del agua. Pero conforme veía a Diego cuidando a Estrella, la situación comenzó a tocarlo de una manera que no lograba comprender. La soledad de Diego, la fuerza silenciosa del chico en cuidar a la yegua, incluso sin saber cómo, conmovió algo dentro de él. Comenzó a cuestionar sus propias decisiones. Cada día que pasaba, don Aurelio se sentía más dividido. Sabía que su supervivencia dependía de evitar problemas con hombres poderosos como Maldonado, pero también sabía que la bondad y el cuidado de Diego hacia Estrella eran algo raro y, de alguna manera, digno de respeto. El apoyo de don Aurelio comenzó a manifestarse de manera discreta, pero vital. Aunque aún no se había involucrado directamente, sus acciones hablaban más que cualquier palabra. Cuando los hombres de Maldonado comenzaron a aparecer por los alrededores, buscando pistas sobre Estrella, don Aurelio comenzó a orientar a Diego para que mantuviera a la yegua escondida en un pequeño granero apartado, donde la vigilancia era más difícil. Le proporcionó comida extra para Estrella, algo que él mismo guardaba para los días más difíciles. Poco a poco, el apoyo de don Aurelio se transformó en una forma de protección silenciosa. Sabía que cualquier cosa que sucediera podría comprometer su propia seguridad, pero su conciencia comenzaba a pesar. Cuando Diego, en su pureza y determinación, le pidió más consejos sobre el cuidado de la yegua, don Aurelio no dudó. Compartía lo que sabía, aunque eso lo pusiera en riesgo. Sentía que estaba ayudando a alguien que, aunque frágil y sin recursos, poseía algo que él nunca había tenido: coraje. Pero la presión aumentaba. Maldonado no era un hombre paciente. No entendía por qué Diego aún no había entregado a Estrella, ni por qué la yegua seguía viva. La frustración de Santiago comenzó a tomar forma en amenazas más directas y la pequeña comunidad empezó a sentirse inquieta. Los rumores sobre la presencia de Estrella comenzaron a circular y los habitantes, que inicialmente parecían indiferentes, empezaron a mostrar un tipo de resistencia sutil. Algunos comenzaron a dejar más comida cerca de la casa de Diego. Otros ofrecían ayuda para cubrir las pistas que pudieran llevar a Estrella. Nadie quería involucrarse directamente, pero el apoyo indirecto comenzó a crecer. La soledad de Diego ya no era tan grande. Ahora tenía la ayuda de personas que, de alguna manera, se estaban uniendo a él, aunque fuera de forma discreta. La resistencia comenzaba a echar raíces, aunque nadie sabía hasta dónde los llevaría. Con la llegada del atardecer, Diego se sentó junto a Estrella sintiendo una calma inesperada. Sabía que las cosas se estaban poniendo más difíciles, pero en ese momento sentía una paz que no había sentido en mucho tiempo. Estrella, con los ojos cansados, parecía descansar, confiando en su presencia. Él acariciaba su cuello delicado, recordando cómo estaba el día en que la encontró, perdida, débil, pero con la misma llama de resistencia en sus ojos. Diego se preguntaba, como siempre, si realmente lograría salvar a Estrella. Pero en ese momento, la respuesta parecía no importar. Lo que importaba era que estaba haciendo lo que podía, dando lo mejor de sí para proteger a ese ser, así como él también deseaba ser protegido. No tenía respuestas, pero tenía algo que lo movía: el simple deseo de no rendirse, de luchar por lo que era correcto, aunque nadie a su alrededor tuviera esperanza. La noche cayó rápidamente,
y la atmósfera en el pueblo se volvió aún más tensa. El miedo parecía flotar en el aire pesado, como una amenaza inminente. Los hombres de Maldonado estaban cada vez más cerca. Diego lo sabía, y por un momento pensó que tal vez estaba luchando una batalla imposible. Pero entonces, al mirar a Estrella, recordó lo que doña Carmen le había dicho, algo que llevaba en su mente todos los días. La verdadera fuerza no está en ganar las batallas, sino en resistir hasta el final, cuando todos esperan que caigas. Con esas palabras en mente, Diego se levantó y fue hacia el granero donde Estrella estaba, decidido a proteger lo único que, en ese momento, significaba algo para él. Diego sentía una tensión creciente en su cuerpo mientras se acercaba al granero donde Estrella estaba. El silencio de la noche, interrumpido solo por el susurro de las hojas de los árboles, parecía presagiar algo. Sabía que, en cualquier momento, los hombres de Maldonado podrían aparecer, pero al mismo tiempo, la confianza en su corazón parecía crecer con cada paso. Ya no estaba solo. Aunque no sabía de dónde venía la fuerza que ahora sentía, sabía que era la fuerza del vínculo que él y Estrella habían construido, algo que nadie, ni siquiera Santiago Maldonado, podría romper. Cuando llegó al granero, miró a Estrella, que estaba acostada, con los ojos cerrados en un descanso forzado. Ya no estaba tan débil como antes. Su pata seguía inmovilizada y no podía caminar sin ayuda, pero había algo diferente en ella. Había una fuerza silenciosa, una energía que parecía emanar de su ser. Diego se acercó y ella levantó la cabeza al escucharlo, como si su presencia fuera suficiente para alejar cualquier sombra de miedo que la amenazara. Él acarició su cuello una vez más y le sonrió. «Te prometí que no te iba a dejar ir», le dijo en voz baja como si hablara consigo mismo. Mientras tanto, los hombres de Maldonado estaban más cerca. Diego pudo escuchar los cascos de un caballo a lo lejos y el sonido de voces que se aproximaban. El miedo intentó infiltrarse en su corazón, pero lo empujó lejos. Sabía que no tenía muchas opciones, pero algo sabía con certeza. No iba a dejar que le quitaran a Estrella. Era como si, de alguna manera, la lucha de ambos fuera la misma. Luchaba por la supervivencia no solo de Estrella, sino de su propia humanidad. No podría permitir que la crueldad ganara, no ahora. No después de todo lo que habían vivido juntos. El sonido de los pasos de los hombres se hizo más fuerte, más definido. Estaban muy cerca. Fue entonces cuando, al mirar a un lado, Diego vio algo que no esperaba. Algunos habitantes del pueblo comenzaron a aparecer en la penumbra. No eran muchos, pero sus rostros eran firmes y sus expresiones decían más que cualquier palabra. La resistencia estaba tomando forma de manera silenciosa, pero real. Algunos traían más comida, otros ofrecían ayuda para asegurarse de que Estrella permaneciera fuera de vista. Estaba claro que el miedo a Maldonado aún estaba presente, pero había algo nuevo en el aire. La solidaridad, lenta y discreta, comenzaba a extenderse. Los hombres de Maldonado finalmente llegaron al granero. Sus miradas eran de desdén y rabia. Estaban listos para cumplir con la orden del patrón, sin cuestionar, pero lo que no esperaban era la resistencia que se estaba formando a su alrededor. Cuando se acercaron al granero, la situación se volvió tensa. Uno de los hombres se acercó a Diego con una expresión amenazante, la mano en la vaina de la espada. Pero antes de que pudiera decir algo, el sonido de un caballo interrumpió el momento. Era don Aurelio, montado en su caballo, viniendo hacia el grupo. «No vas a llevarte este animal», dijo don Aurelio, con una firmeza en su voz que sorprendió a todos. Sus ojos estaban duros y su postura, aunque simple, irradiaba una autoridad silenciosa. Ya no estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Maldonado. Sabía que, aunque era un hombre simple, su decisión ahora no solo se trataba de Estrella, sino de lo que era correcto.
Había dado el primer paso y ahora no podía dar marcha atrás. Estrella se quedará con Diego, y eso es lo que importa. El grupo de hombres de Maldonado se detuvo por un momento, visiblemente desconcertado. Algunos miraban a don Aurelio, otros a los demás vecinos que poco a poco comenzaban a aparecer alrededor de Diego y Estrella. Era una resistencia silenciosa, pero poderosa. Santiago Maldonado, que hasta ese momento creía tener el control absoluto, comenzaba a darse cuenta de que las cosas estaban cambiando. No esperaba esta reacción de la comunidad, ni siquiera de don Aurelio, que siempre había sido tan pragmático. Pero la presión estaba aumentando, y ahora se enfrentaba a algo que jamás había imaginado: la fuerza de un pueblo unido por la compasión y el respeto por la vida. Santiago, furioso, comenzó a gritar, intentando imponer su autoridad, pero la resistencia fue más fuerte. Las palabras que salían de su boca estaban cargadas de rabia, pero ya no encontraron eco entre aquellos que lo temían. A medida que los vecinos comenzaron a acercarse, la tensión fue desapareciendo lentamente, reemplazada por una sensación de victoria silenciosa. Ya no había espacio para la crueldad, ni para la indiferencia. La lucha de Diego, la lucha por Estrella, se había convertido en la lucha de todos. Con una última mirada de desprecio a los hombres de Maldonado, don Aurelio se acercó a Diego y Estrella. Sonrió al chico, que ahora tenía los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa de gratitud en su rostro. «Hiciste lo que tenías que hacer, Diego», le dijo suavemente. «Salvaste a Estrella y de cierta manera nos salvaste a todos». Esas palabras fueron más que simple consuelo. Representaron un cambio significativo, no solo para Diego, sino para toda la comunidad. Habían ganado, no con violencia, sino con solidaridad, coraje y sobre todo humanidad. Y Estrella, aunque aún frágil, finalmente estaba a salvo. El viaje de Diego y Estrella, marcado por desafíos y sufrimiento, ahora era una historia de superación y esperanza. Habían encontrado la fuerza que necesitaban, no solo en sí mismos, sino en aquellos que los rodeaban, que se habían unido por un bien mayor. Ahora que has visto todo esto, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta historia de superación? ¿Has pasado por algo similar o conoces a alguien que haya vivido una lucha como esta? Deja tu comentario aquí abajo. Vamos a conversar sobre esto. Tu comentario puede inspirar a otras personas que están pasando por desafíos. Y antes de irte, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia que pueda tocar tu corazón. Vamos juntos a esparcir más inspiración y positividad. Dale like, comparte y ven a ser parte de esta comunidad de fuerza y superación. Hasta el próximo video.